Hola, hola, mis queridos estudiantes, un placer saludarles. En esta oportunidad vamos a hablar o vamos a tocar un poco el tema sobre las comunidades indígenas y afrodescendientes que tiene nuestro país. Muchos de nosotros tal vez tenemos descendientes o somos descendientes de, de antepasados indígenas o incluso afroamericanos. Estas dos razas tuvieron una gran importancia durante la época de la independencia, ya que jugaron muchos personajes, muchas heroínas y héroes, jugaron un papel muy importante en el desarrollo de la misma. Para que más o menos tengamos un poco de idea de en qué está basada, ¿verdad? Todo el papel y toda la importancia que tienen estas comunidades en nuestro país, ya que no son solamente unos indígenas o unos, o se pudiera decir unos seres sin importancia, allí unas manchitas en el mapa, sino que la mayoría de nosotros tenemos antepasados que tienen, digamos así, sangre indígena. Entonces, en este sentido, vamos a ver un material que nos va a hablar un poco acerca de cómo se desarrollaron estas comunidades durante la época de la independencia y cómo llegaron a tener las costumbres y tradiciones que hasta en la actualidad. De hecho, a muchas comunidades de Venezuela, muchos de nosotros hemos adoptado ciertas costumbres y ciertas tradiciones que provienen de nuestros antepasados indígenas y afroamericanos o afrodescendientes. Tal es el caso de algunos nombres de algunas ciudades, algunas palabras en concreto, algunos nombres de comidas, unas comidas, la preparación de algunas comidas, bailes, tradiciones y otras costumbres. Entonces, a continuación los dejo con el video, espero que les guste y nos vemos al final para comentarles cuál es la actividad que vamos a realizar el día de hoy. Hablemosdeculturas.com. Al leer la historia de Venezuela te preguntarás qué son pueblos indígenas de Venezuela y quiénes son los indígenas venezolanos, además de otras incógnitas como cuál es su evolución a lo largo de los años, su cultura, su gastronomía e impacto que tienen en la cultura venezolana actual. Pues con este video espero desentrañar algunas de estas preguntas que pueden resultar en un viaje asombroso de conocimiento y comprensión de una de las culturas más variadas y hermosas del mundo. Siempre se dice que el nombre Venezuela viene dado directamente por los conquistadores europeos, que al ver los palafitos que construían los indígenas venezolanos en el lago de Maracaibo, se inspiraron en la ciudad italiana Venecia. Sin embargo, el profesor Alarico Gómez tiene otra interpretación del origen del nombre de la república, y es que él afirma que el nombre Venezuela aparece por primera vez en un mapamundi hecho por Juan de la Cosa hacia el año 1500 y que este nombre fue escrito según la fonética. El padre Giovanni Botero en el siglo XIV se refirió a este aspecto en su obra de nombre Relaciones Universales del Mundo, el cual fue tomado como referencia por el padre Antonio Vázquez de Espinosa para su libro titulado Compendio y Descripción de las Indias Occidentales. Ambos coinciden que la palabra Venezuela proviene de un vocablo de origen añú, pues el vocablo Veneziola resulta un poco extraño en la lengua italiana. Una expresión italiana más común de usar sería la de Piccola Venezia, que traducida significaría pequeña Venecia, en referencia directa con los palafitos del lago de Maracaibo. Es por esto que la documentación conduce a concluir a que el nombre de Venezuela realmente tiene su origen en la lengua de paraujanos, que son parte de la familia arawak y cuya traducción sería agua grande, en referencia a los grandes ríos que atraviesan y alimentan toda la nación. Además, esta conclusión llega tomando en cuenta que los conquistadores españoles tenían la costumbre de castellanizar los nombres que los lugares usaban para nombrar los sitios donde vivían. Esto significa que adaptaban fonéticamente las palabras de los indígenas venezolanos. Esta característica se puede ver reflejada en los nombres que le dieron a ciertos estados, como por ejemplo, cambiaron la palabra Barquisimeto por Barquisimeto, Caraca por Caracas
Guayara por La Guaira y además de otros muchos nombres. Los nombres hispánicos que usaban eran destinados para los poblados fundados por ellos mismos, como fue el caso de Mérida, San Cristóbal y Angostura. Los indígenas venezolanos mantienen hasta nuestros días muchas de sus costumbres y tradiciones ancestrales, las cuales se han legado de generación en generación y han marcado su estilo de vida en lo religioso, político, gastronomía y leyendas. Algunas de ellas son tan particulares como un poco aterradoras. Por ejemplo, los indígenas venezolanos cariñas tienen 3 rituales ancestrales que son considerados los más importantes de su cultura. El primero de ellos es el baile Acatompo, que se celebra el 1 y 2 de noviembre y en el que se conmemora la reencarnación de aquellos seres queridos que ya han fallecido. La celebración comienza cuando los niños indígenas venezolanos salen bailando por todo el pueblo o asentamiento mientras visitan todas aquellas casas donde haya muerto algún menor. La familia donde llegan los debe recibir con cantos, bebida y comida. Cuando comienza el día 2 de noviembre a partir de las 12 de la noche viene el turno de los adultos, que de igual forma van visitando de casa en casa y termina su celebración en el cementerio. Otro ritual de los cariña lo representa el bomancano, el cual debe ser realizado 8 días después de que una persona ha muerto. En esta celebración los familiares se tienen que bañar con un agua preparada con cardón y piedras blancas para tomar el luto y purificar sus almas. Por su lado, el Bepe Cotono es un ritual tradicional donde el luto se retira luego de un año de la muerte del familiar. Este se basa en quitarle la pollina de la vida del muerto, aunque también hay hombres que se involucran en este acontecimiento. Y hasta aquí ha llegado este video. Recuerden que hay mucha más información en nuestra página hablemosdeculturas.com. Allí encontrarán muchísima más información acerca de los indígenas venezolanos, como su historia, las diferentes tribus que existen en Venezuela, etc. Espero les haya gustado este video. Nos vemos. Afrodescendientes en la gesta independentista venezolana. En la guerra de independencia de nuestro país participaron todos los grupos étnicos que existían para esa época. Blancos criollos, blancos peninsulares, blancos de orilla, negros, mulatos, zambos e indígenas. Sin embargo, la historiografía oficial casi invisibilizó los aportes de próceres y heroínas afrodescendientes que dieron sus vidas o sufrieron graves heridas cuando actuaron en las diferentes batallas y enfrentamientos bélicos en el periodo comprendido entre 1810 y 1823. Los esclavizados fueron los primeros que ansiaban la libertad en una sociedad de clases que estalló en 1811. Desde la sumisión y obediencia ciega se pasó a la pedagogía de la víctima y el victimario, hasta desembocar en la rebelión que originó el cimarronaje de descendientes de africanos y africanas que se negaban a continuar bajo el yugo del esclavismo y el dominio español. No debemos olvidar que los esclavizados de origen africano e igualmente los indígenas mantuvieron constantes luchas en contra del sistema esclavista, las cuales se expresaron a nivel individual y colectivo. Diversos son los documentos que reposan en el Archivo General de la Nación, en donde podemos encontrar reportes sobre planes, insurrecciones, sublevaciones, rebeliones y ubicaciones de cumbes, aquellos espacios de liberación creados por los cimarrones contra la opresión esclava que eran una reproducción de África en Venezuela. Muchos de los cumbes se convertirían luego en pueblos y caseríos que sirvieron no solo como lugar de entrenamiento, provisión y descanso para la acción de lucha de los cimarrones, sino también como espacio de refugio para aquellos que deseaban unirse a la causa de la libertad por sus emplazamientos estratégicamente ubicados para la defensa.
Posteriormente, con el desarrollo de la causa de independencia, cimarrones libres y libertos darían un apoyo fundamental al movimiento insurgente generalizado que se inició en 1810. Es así, por ejemplo, como el 27 de junio de 1810, a tan solo semanas de haber sido instaurada la Junta Suprema de Caracas, don Pedro Palacios, comandante militar subdelegado de la Real Hacienda en los valles de Capaya, Tacarigua, Mamporal y Curiepe, emite un informe donde se expresa el temor que implica la posibilidad de una insurrección popular en esta zona. Prevengo a usted que acompañándose con Antonio Vicente Bosques y con Luciano Zurita, vecinos de allí, hagan un reconocimiento de marasmas para abajo por los montes, hasta el paso de Tacarigua, procurando informar de los mayordomos y amos en haciendas el paradero y señalar de los que cada uno tenga huidos. En una carta anónima que reposa en el Archivo General de la Nación, un realista testigo de la Revolución de 1810 advierte sobre las intenciones de un sambo que clama por la igualdad y la eliminación de la esclavitud. En una palabra, el sambo Joseph María Gallegos y los otros que están manejando este asunto solo tratan de una independencia total de la monarquía española. Hablan infamemente, con descaro de España, de Fernando VII y de toda Europa. Solo aclaman por la igualdad y que no ha de haber esclavos. Y que los que existen se han de dar libres desde el día 19 de dicho abril. Tratan que se extermine el nombre de mulatos y que todos seamos iguales. Los afrodescendientes se afiliaron a la causa patriota no solamente buscando su ansiada libertad, sino también algunos beneficios en lo económico, lo social, lo político y lo militar. En nuestra próxima entrega mencionaremos la participación destacada de algunos de los afrodescendientes de la independencia. Espero que hayan aprendido un poco más acerca de las costumbres y tradiciones y toda la influencia que tiene nuestra raza de los indígenas y las comunidades afrodescendientes. En este sentido, la actividad que van a realizar esta semana está dividida en tres partes. La primera, van a realizar una investigación acerca de cuáles son las principales influencias, las principales tradiciones y costumbres que nos han heredado nuestros antepasados indígenas y afrodescendientes. En segundo lugar, van a realizar un mapa de Venezuela en el cual van a ubicar las comunidades indígenas que actualmente se encuentran en nuestro país. Y en tercer lugar, van a realizar también un mapa de Venezuela, pero con las comunidades afrodescendientes que se encuentran en Venezuela el día de hoy. Espero que les haya gustado. Los espero la próxima semana con las actividades que siguen en el ciclo que va a comenzar.